Los saludo, bienvenidos como siempre a Salud para Todos con temas puntuales que nos ayudan a tener siempre mejor salud. Hoy vamos a manejar un tema que se ha vuelto recurrente en medio de esta pandemia que azota al mundo y por supuesto a Colombia. Todos hemos recibido ahí en nuestros móviles, por ejemplo, cadenas de WhatsApp, pantallazos de publicaciones en diferentes redes sociales y también audios que básicamente vienen supuestamente avalados por autoridades médicas y lo que hacen, y lo hemos comprobado todos, básicamente es desinformar y crear pánico en la población. Y frente a esto, pues inmediatamente reaccionó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y empezó a hacer pedagogía puntual frente a esto que estaba pasando en el mundo, estas cadenas gigantescas, y la gente las comparte, entonces todo el mundo se desinforma, se angustia, se preocupa, y de forma responsable la OMS empezó a desmentir estos mitos que se están regando por las redes sociales con varias preguntas, las más recurrentes, y hoy justamente vamos a dar respuesta y analizar cada uno de esos mitos que están pasando hoy. Tenemos aquí un profesional que nos va a ayudar a orientarnos frente a estos mitos para poder frenar esto que básicamente está desinformando. Ya hablamos con él, pero ahora quiero que vean las imágenes que nos ponen a todos en contexto frente a los mitos hoy del COVID-19. Bienvenidos una vez más. Mito. ¿Solo afecta a adultos mayores? No, el COVID-19 puede afectar a personas de todas las edades. Los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas solo son más susceptibles. Mito. El calor o frío extremo mata al nuevo coronavirus. El coronavirus puede transmitirse en cualquier clima. La temperatura ambiental no influye en el riesgo de contagio por COVID-19. Mito. Los secadores de manos son efectivos para matar el coronavirus. Los secadores no ayudan a evitar el contagio de COVID-19 ni eliminan el virus. Lo mejor es lavarte bien las manos y secarlas con toallas de papel. Mito. El ajo previene el contagio de COVID-19. Aunque el ajo tiene propiedades antimicrobianas, no previene el contagio del nuevo coronavirus. Mito. El nuevo virus se transmite por picadura de mosquito. Al ser una enfermedad respiratoria, el virus no se transmite por la picadura de un mosquito, pero sí por las pequeñas partículas de saliva que una persona contagiada pueda esparcir al toser. Mito. Los perros o gatos pueden transmitir COVID-19. Existe el registro de un perro contagiado con el nuevo coronavirus en Hong Kong, pero no se ha comprobado que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir el virus al ser humano. Muy bien, veíamos esa cantidad de mitos hoy que la gente está divulgando de forma irresponsable y también sin conocimiento, y muchas veces lo hemos dicho en muchos lugares, se han dicho en muchos lugares que es por falta de información, y aquí vamos justamente a hablar del tema con un profesional. Pero antes los invito a que se conecten ya a todas las redes sociales de Teleamiga, que estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, @teleamiga.tv, para que todos conversemos de un tema que hoy está causando más daño inclusive que el mismo virus. Vamos a hablar del tema. Para esto nos acompaña hoy el doctor Camilo Prieto. Es médico de la Universidad Javeriana, también estudió filosofía en la Universidad Javeriana, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva y además especializado en derechos humanos y resolución de conflictos de la Universidad de Cataluña en España. Así que, doctor Camilo Prieto, bienvenido a Salud para Todo. Joseph, muchas gracias, feliz de poder compartir con la audiencia de Teleamiga este espacio tan valioso, y además usted está pues muy medicalizado. Como pez en el agua, porque está todo su tema aquí. Claro. Oiga, pero mire una cosa, el doctor Camilo Prieto, un gran profesional que nos va a ayudar a entender hoy todo el tema de los mitos, tiene tapabocas. ¿Vamos a quedarnos con tapabocas o tenemos que tener algo? Pues hagamos una prueba, señor. Hagamos una prueba. Como, afortunadamente, aclaremos la audiencia, estamos acá solo los dos, ¿no? Sí. La producción está, pues hagamos una medición, si estamos a 2 metros, y si estamos a 2 metros... Perdón, o sea, si estamos a 2 metros, ¿podemos trabajar sin tapabocas? Sí, midamos, sí, por lo menos para esta conversación. 1. Aquí hay 2 metros, doctor. Sí, está bien. Perfecto, entonces vámonos sin tapabocas, doctor, bueno, para que hablemos de los mitos frente a la del COVID-19 con el doctor Camilo Prieto. Los invitamos hoy que se conecten todo el tiempo, inclusive pueden tomar apuntes para que empiece también usted a ayudarnos a divulgar esta información y podamos sacar de las redes sociales esa cantidad de mitos que básicamente están haciendo daño. Cuando uno habla de mitos, veamos en las imágenes anteriores, por ejemplo, una cantidad de mitos que uno dice, ¿cómo la gente puede creer cosas como esas? Por ejemplo, exponerse al sol o a temperaturas superiores a 25 grados centígrados previene el COVID-19, mitos que la gente sigue manejando y divulgando en redes sociales. ¿Eso es verdad o es mito? Bueno,
Lo que ocurre es que al principio, como pues esto es una enfermedad nueva, ¿no? Se empezaron a estudiar diferentes pruebas en laboratorio, es decir, in vitro, no en circunstancias habituales, sino en laboratorio. Y se dio cuenta que cuando las temperaturas eran altas, sucedía que el virus como que se replicaba más lento, no más, ese fue el dato. Sí. Entonces, basado en esa información, se empezó a construir una información falsa de decir que en ciudades cálidas el virus no era exitoso, lo cual es completamente falso. De hecho, lo que le gusta mucho al virus es la humedad. Le encanta la humedad. Entonces, por eso mantener los espacios secos ayuda mucho a inactivar el virus. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente lo inactiva más que la temperatura? Lo que hablamos hace un momento, lo que mostraron en los videos, el uso del jabón. Esa espuma rompe la cápsula, la envoltura del Como virus. una membrana, ¿verdad? Sí, literalmente es eso, tiene una barrera lipídica alrededor de glicoproteínas y lo que hace es envolver una estructura muy elemental. Es increíble que este virus, mucha gente le atribuye unas propiedades que tiene mezclas de otras enfermedades, genes de... No, es absolutamente elemental, es una cadena sencilla de ARN envuelta por esa cápside que al entrar en contacto con el jabón y con superficies que estén secas, insisto eso, secas, no húmedas, funciona la posibilidad de inactivar, pero esa es la ausencia de humedad. La ausencia de humedad. Y bueno, ya vimos que es un mito entonces las temperaturas altas, porque vimos cómo hay un número importante de contagios, por ejemplo, en Cartagena, en el cual se superan los 32 grados centígrados. Y si vamos al lado extremo, por ejemplo, en el tema del frío, en las zonas, por ejemplo, frías, no solamente en Colombia, en Europa, también el virus puede... funciona igual. Sí, en una época se pensaba que esto podría ser como una gripe estacional, entonces que fluctuara de acuerdo al clima. Pero lo que nos ha ido demostrando la evidencia es que pues no es así. Claro. No es así, sino que el virus no radica su éxito de transmisión en la temperatura del ambiente, sino en el contacto que tengamos los seres humanos, en la aproximación que tengamos los seres humanos. En eso es en lo que radica la posibilidad de que nos contagiemos los unos con los otros. Y sigamos hablando de estos mitos que realmente sorprenden. Los invitamos de que usted también sea un poco responsable y lea muy bien, infórmese muy bien. Si quiere tener información puntual y concreta frente a lo que pasa hoy, datos estadísticos recientes del COVID-19, los invitamos a que siempre se remitan a la página oficial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Aquí hay otro mito. Si tomo un baño, por ejemplo, con agua caliente que supere la temperatura normal del baño que hago diariamente, ¿también puedo prevenir contagiarme del COVID-19? Es que uno cree que esto no puede pasar y está pasando. Bueno, no existe, aclaremos esto, ningún medicamento ni ninguna medida diferente al uso del tapabocas y del uso del lavado de manos, de la higiene y del distanciamiento social para prevenir el contagio. Es decir, una persona que dice me voy a bañar con el agua hirviendo, esto no va a modificar el asunto porque el contagio se hace a través del epitelio, o sea, de las células que están en el tracto respiratorio. Sí. Entonces, así se bañe con lo que quiera, la exposición de las vías respiratorias hace que por ahí pueda llegar y contagiarse exitosamente para el virus. Y desafortunado para nosotros. Claro. Porque el mejor vehículo de transmisión que existe para el contagio son las células que están más superficiales en el tracto respiratorio. Imagínate que hay algo impresionante que tiene la evolución. El virus tiene como unas espículas, por eso se llama coronavirus, porque tiene como una corona, ¿no? Sí. Corona. Esas espículas empatan perfectamente con unos receptores que tenemos los seres humanos. O sea, el virus tiene receptores en nuestro cuerpo. Eso es increíble. Es como una pieza de rompecabezas que se literalmente. Perfecto. Es más, pensemos en el ejemplo de una llave. Pensemos esto. Sí. La proteína S de la cápsula del virus es la llave. Sí. Y el receptor en nuestras células es la cerradura. Wow. Entonces, cuando llega el virus, toca, abre y puede entrar. ¿En dónde puede entrar? En las células del tracto respiratorio, en el hígado, en el intestino delgado, en el músculo cardíaco. También puede llegar incluso hasta los testículos. Entonces, por eso, dependiendo de la manera como estén esas cerraduras en cada individuo, la enfermedad se expresa de una manera distinta. O sea, no a todo el mundo le da igual. Ok. Y atención, ¿y entonces qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra práctica saludable, normal, cotidiana, para que esa cerradura esté hermética y esa llave no pueda entrar? Ok, entonces vamos nuevamente a la analogía de la cerradura. Ustedes han visto que hay unas chapas
que tienen como una compuertica que impide que uno pueda meter la llave, ¿no? Como un protector. Como una plaquita metálica que se baja. Exacto, entonces tú no puedes entrar porque hay algo que la está protegiendo. Debemos pensar en estructuras y herramientas que nos ayuden a simular esa plaquita, como por ejemplo esta, que impide la entrada del virus para que se toque con las cerraduras, ¿sí? Hay muchas estrategias de las que se hablan en esas cadenas de WhatsApp. Por ejemplo, el agua con sal o los enjuagues bucales. O sea, perdón, como decimos coloquialmente en Colombia, hacer gárgaras con sal, eso también es un mito. Entonces expliquemos por qué no funciona. Me parece interesante analizarlo. Uno puede decir, las soluciones muy cargadas de sal pueden ser virucidas o bactericidas. Sí, lo pueden ser. Sí, puede ser. Y el enjuague bucal también, sí, pero ¿qué ocurre? Cuando una persona hace las gárgaras con la sal, entonces hace estas gárgaras, listo, redujo el contenido de bacterias y de muchas cosas en la boca. Perfecto, pero eso dura segundos, porque segundos siguientes los fluidos nasales descienden por la faringe y llegan a la boca. Claro. Entonces no hiciste nada, porque el habitáculo y el reservorio inicial son las vías respiratorias y ahí van bajando de la nariz a la nasofaringe, después a la tráquea, después a los bronquios, y se acomoda en el lugar que más le gusta al virus. Le encantan las células pulmonares, es el espacio en el que se siente más cómodo para hacer millones, porque no son miles, son millones de réplicas que resultan exitosas, sobre todo porque inicialmente el virus, mientras se está replicando, no genera ningún síntoma. Ninguno. Por eso existe ese concepto de asintomático. Perfecto. Le hago una propuesta, doctor Prieto. Vamos a una pausa y al regreso seguimos hablando de estos mitos y digo más que hablando, aprendiendo hoy todos acerca de este mito. Ya venimos con más aquí en Salud para Todos. En segundos. La vacuna contra la neumonía protege del nuevo coronavirus. Las vacunas que existen contra la neumonía no sirven para protegerte del nuevo coronavirus. Aún no existe una vacuna específica para combatirlo, aunque ya se está desarrollando. Mito. ¿Los antibióticos son eficaces contra COVID-19? No, los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Por lo tanto, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. Mito. El origen del nuevo coronavirus fue una sopa de murciélago. Aunque se cree que un murciélago contagió a un pangolín y este a un humano, no fue una sopa el origen de la transmisión, sino el contacto con animales silvestres contagiados en un mercado chino. Mito. ¿Es peligroso recibir un paquete o carta desde China? No. Quienes reciben paquetes o cartas desde China no tienen riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Estamos de vuelta en Salud para Todos. Estamos hablando de esos mitos que han circulado por redes sociales, falsas noticias frente al COVID-19. Nos acompaña el doctor Camilo Prieto, que nos está ayudando a entender y por qué decirle adiós a esa cantidad de cadenas que desinforman y muchas veces causan angustia y temor en los ciudadanos. Y lo hemos visto, obviamente, aquí en Colombia. Estábamos hablando justamente de cómo ingresa el virus en nuestro organismo, ¿cierto? Que es una enfermedad difícil, pero es muy fácil, como dice el doctor Prieto, poderla combatir. Veíamos como el tema de siempre mantener bien cubiertas boca y nariz, pero la pregunta ahora es, también, por ejemplo, ¿podría el virus entrar a mi organismo a través de los ojos? Bueno, acá hay algo relevante para decir. Recordemos que los ojos están conectados con la nariz a través de los conductos lacrimales. Por ahí se baja, llegan hasta la nariz, ¿sí? Hasta el meato medio. Se llama esa estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las salpicaduras de saliva, estornudo, pueden hacer que él viaje y pueda conectarse exitosamente con el epitelio. Y eso es muy particular porque los estudios demuestran que en la córnea hay receptores para el virus, pero, lo aclaro a la audiencia de Teleamiga, no hay evidencia científica que a través de la córnea el virus se transmita, sino, insisto, es a través de las vías lacrimales donde al parecer viaja el virus y puede conectarse con ese trayecto que tanto le encanta, que son las vías respiratorias. Perfecto. Y algo que hemos hablado y Colombia entera y el mundo entero ha hecho gran promoción de la forma correcta
de poder mantenernos aislados de un posible contagio del COVID-19 son 3 elementos fundamentales de protección, que son el tapaboca, el lavado correcto de las manos y, por supuesto, también aislamiento, como que estemos ahora con el doctor Prieto, 2 metros larguitos, es la distancia correcta social para estar con alguien. Obviamente, si estamos así, aunque estemos así en esa distancia, si usted puede usar el tapabocas, deberíamos usarlo, y también el uso de los guantes. Vemos como, por ejemplo, en muchos lugares la gente está llevando este artículo, este objeto que es un tapabocas, pero doctor, vemos que la gente lo está usando mal. ¿Cómo es la forma correcta? Antes, para que esto sea un escudo, esa tapita que nos contaba usted de la chapa, ¿cómo debemos usarlo de forma correcta? Porque la gente lo pone es como de bufanda, un accesorio más, pero no cumpliendo el objetivo que tiene el tapaboca. Bueno, entonces hay diferentes niveles de protección. Okay. El que tienes en la mano y muchos que se hacen en tela antifluido están para protegernos del contagio en las calles, por ejemplo, que debe usar un ciudadano común y corriente, sí, que se considere sano, ¿de acuerdo? Perfecto. Y esos tapabocas deben tener 3 características. Uno, el que lo pueden hacer en su casa, por ejemplo, los que son en tela antifluido. Lo primero es que repela el agua, repela el agua. Segundo, que permita respirar. Y tercero, que se adapte muy bien a la cara. Porque a veces uno ve unos diseños de unos tapabocas espectaculares, pero entonces la gente se asfixia con el tapabocas y termina con la nariz, vamos a ponérselo de esta manera, con la nariz por fuera. Eso no sirve para nada, para nada. Entonces sí se necesita que se adapte bien a la cara y que, insisto, permita respirar y que repele el agua. Mira, yo hace menos de 48 horas estaba en Santa Cruz del Islote. Sí. Y veía algunas personas que estaban en Coveñas, y les veía que por el calor la nariz se les calcaba en el tapabocas. Yo les explicaba, mira, ese tapabocas no te sirve para nada. Porque quiere decir que se está permeando la humedad, no te sirve absolutamente para nada. Entonces ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay unos niveles de protección distintos. Por ejemplo, nosotros como médicos usamos 2 niveles de protección. Este es uno, ya les voy a mostrar cómo se pone. Y el otro es el filtro N95, que además les digo, aprovecho para decirle a la audiencia, miren, no compren eso porque la gran mayoría que venden o en la calle o que venden por internet son falsificaciones. No cumplen las características de esa referencia. Entonces terminan pagando carísimo por algo que realmente no es N95. En este momento los verdaderos N95 están reservados para el personal de salud. Médico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esto, por ejemplo, este tapabocas que yo tengo en la mano. Este tapabocas tiene 3 capas y esto tiene un filtro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me lo pongo, esto tiene, ya les voy a explicar, esto uno se lo puede poner así o se lo puede poner cruzado. A mí la verdad es que me gusta más cruzado. Sí, me gusta más ponérmelo cruzado. ¿Por qué cruzado? Porque queda mucho más ajustado. Lo que pasa es que cuando estoy en cirugía, bueno, ya en cirugía no podemos usar solo esto. Antes usábamos en cirugía solo esto. Ya no se puede porque tenemos que usar el N95 además de sino que es más cómodo porque no se le cae a uno, no se le pone tanto. Entonces, ahí me gusta. Eso ya son gustos. Entonces, esto tiene arriba una laminita. De hecho, si ustedes compran sus tapabocas, sería ideal que tuvieran esta laminita acá. Porque esta laminita impide que el vapor suba. Y empaña las gafas. Que el vapor suba, claro. Y adicionalmente también te restringe un poco más el aire. Hay algo que uno ve que la gente hace con frecuencia. Lo voy a hacer para que no lo hagan. O sea, lo voy a hacer solo en términos demostrativos, insisto, y es empezar a tocarse el tapabocas y acomodarse el tapabocas. ¿Sí? Mira, por ejemplo, voy a hacer algo. Quiero que se fijen muy bien si de aquí mientras estoy hablando me llego a tocar el tapabocas. Es que uno ya está acostumbrado por tantos años en cirugía, uno nunca se le pasa por la cabeza ir a estar operando y tocarse la cara. Claro. Ya es una costumbre adquirida, pero la mayoría de los ciudadanos no tienen esa costumbre. Entonces, es un error frecuente es estarse tocando el tapabocas, estarse a toda hora cogiendo el tapabocas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, una persona va en el transporte masivo y acaba de coger el tubo, ¿verdad? Sí. Y saca y se acomoda el tapabocas y vuelve y coge, y hay otra persona que también se tocó la cara. Ahí puede ser el contagio. El tubo opera como algo que se llama un fomite. Sabes que los médicos le ponemos nombres raros a todo. El fomite es el transportador del virus y ahí viene el contagio. Perfecto. Por solo eso, por el hecho de andarse tocando. O sea, si tú vas a tener un tapabocas, el reto es a no estarlo manipulando. Por eso antes de comprar un tapabocas tengan la certeza de, oiga, venga, yo miro bien el diseño, si se sujeta bien en la nariz, porque no hay que comprar el tapabocas por el que más bonito se vea, sino por el que cumpla los requisitos. Claro. Ahora, este tapabocas que tienes en la mano tiene algo que los invito a que lo piensen. Este es el más frecuente, pero tiene un problema, y es que
hay gente que le incomoda mucho esto en las orejas. Sí. A mí, por ejemplo, no me gustan, lo reconozco, a mí me gustan más los de tiritas, Sí. que me incomoda un poco acá. Entonces, si ustedes lo toleran, perfecto. Pero si no, hay unos mecanismos para poder adaptar atrás las tiritas para que no se peguen, ¿sí? Les voy a contar un truco que es ¿Cuál es el maravilloso. truco? Una camisa que ya no usen. Sí. Entonces cogen en la parte central de la camisa y le recortan que coincida con 2 botones. Ok. ¿Sí? 2 botones. Entonces quedan con la tirita, un rectángulo con 2 botones. Entonces cogen caucho acá y ponen un caucho en un botón, el otro caucho en otro botón y eso les va a sostener y no qué les va bien. a apretar las orejas. Buenísimo ese Eso truco, perfecto. funciona increíble. Entonces con Perfecto. eso no estará la disculpa de, no, es que me aprieta mucho las orejas, entonces Ok. yo por eso me lo quito. ¿Sí? Entonces, fíjate que hemos ido probando 2 cosas. Uno, que no me he tocado la cara y lo otro, que no se me han empañado las gafas. Perfecto. Entonces el otro truco, para que no se les empañen las gafas, porque los que usamos gafas, los que somos gafos, Claro. entonces, ay, que se me empañaron las gafas. ¿Truco cuál es? Coges en la mañana tus gafas y con jabón de barra le frotas un poquito la barra del jabón en las lentes. Sí. Por delante y por detrás, un poquito. Y lo lavas después con agua. Y vas a queda ver que como no una se te empañan. película ahí que no va a empañar No las se- gafas. Exacto. Entonces, importante lo que nos contaba el doctor Prieto, la forma correcta de usar el tapabocas, pero antes de cambiar y de ir a otro punto de esta prevención frente al COVID-19, ¿uno debería usar el tapabocas un día y tirarlo? ¿O Ok. me funciona el tapabocas para otro día, una semana inclusive? ¿Cómo es el tema Bueno, muy de bien. desechar el tapabocas? Es ¿Cuándo que- lo desecho? A ver, ciudadanos sanos pueden utilizar un tapabocas como el que tú tienes, que es reutilizable. Ok. Entonces, lo deseable es que llegas de la casa llegas de la calle, de la calle y a lavarlo. Ok. Hay que lavarlo. O sea, apenas llegan de la casa, hay que lavarlo. ¿Con qué? Con agua y jabón. No van a necesitar una sustancia especial para matar el virus. No. El Agua y jabón. jabón. Y Perfecto. jabón bien barato, ojalá de barra. Lo lavas con eso y listo. Ok. Y ya con eso quedó. Perfecto. Hay tapabocas que son desechables. Entonces los tapabocas desechables no se deben reutilizar. Por ejemplo, hoy ya lo dejo usar y ya se perdió. Perfecto. Entonces no, lo desechable en estos tapabocas no se debe reutilizar. Eso es lo primero. O sea, hay unos, insisto, los que son para personas sanas, se pueden lavar y se pueden reutilizar. Siguiente punto. Los que son desechables, insisto, hay que eliminarlos. Y piensen que un tapabocas es como la ropa interior, Entonces no es aprobárselo en la calle. Yo invito a la audiencia que se ponga a pensar si cuando va a comprar ropa interior, se prueba la ropa interior. No, venga, me quedo mejor. No, espere, me pongo. No. Se lo lleva a la casa y en la casa se la prueba. Claro, y además ya lo usa, pero eso no es para estarlo probando, porque esto es, mire, es más delicado, les voy a decir, es más peligroso en este momento hacer una prueba de tapabocas, de si me sirve o no, y dejarlo ahí, que unos pantaloncillos, por ejemplo. O sea, eso Claro. no se puede hacer. Eso Perfecto. insisto, es una prenda íntima. Esto no es ni intercambiable, nada, sino hay que considerarlo de tal manera para que sea seguro. Muy bien. Hemos visto entonces que el tapabocas fundamental es estar a una distancia importante de 2 metros mínimo para poder estar ahí en el tema laboral, incluso en familia, pero también hemos visto cómo mucha gente cree que el uso de guantes, como es que están aquí, guantes también obviamente previenen que nos podamos contagiar, pero también hemos visto cómo mucha gente está usando de forma inadecuada los guantes. Doctor, ya hablamos de esto porque la gente dice, bueno, como tengo guantes, me Sí. olvido del lavado de las manos. ¿Es verdad? ¿Es mito? Se lo contamos después de esta pausa. Ya venimos aquí en Salud para Todos con el doctor Camilo Prieto, experto que nos está ayudando a que seamos más juiciosos y lo más importante, a no contagiarnos del COVID-19 con todas las medidas que debemos seguir. Ya volvemos con ustedes. Muy bien, Doc, estamos de regreso en Salud para Todos, hablando hoy de esos mitos. Estamos con el doctor Camilo Prieto, que nos está ayudando a entender por qué no debemos darle credibilidad a esa cantidad de mitos que muchos de ellos circulan por las redes sociales. Recuerden, los invitamos a que se conecten también a nuestras redes sociales con información responsable. Ya saben, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Estamos hablando del tapaboca y además nos iba a mostrar una cosa el doctor Sí. Prieto. ¿Cómo quedó la forma perfectamente de ese tapabocas Mira, me lo allí en la quité nariz? durante el corte de comerciales, acá lo pueden ver, voy a ponerlo con esta cámara, mire. Perfecto, quedó Queda la forma. la curva de la nariz. Queda la forma. Sí, muy Entonces bien. eso quiere decir que cumple ese criterio que les dije de los 3 que se adaptan muy bien a la cara. Muy bien.
Aquí están los guantes, mis amigos, y me decía el doctor Prieto ahora que los guantes básicamente causan una falsa sensación de seguridad y muchas personas llevan los guantes puestos y por eso olvidan lavar sus manos de forma frecuente. Sí. Esto es Mire, varias cosas. necesario. Lo primero, eviten el uso de guantes desechables y más bien pensemos en, si quieren usar guantes, ya les voy a explicar bajo qué indicaciones, guantes reutilizables. Yo les voy a decir con qué guantes voy al mercado. Cuando yo voy a hacer mercado, ¿qué hago? Me pongo unos guantes de cocina que me quedan cómodos, chéveres, que los puedo lavar, que voy a poder llegar a lavar muy bien esos guantes con agua y jabón. Y cuando estoy en el mercado, igual en todos los mercados ahora le ponen un gel antibacterial, en fin, pero si quieren tener como más seguridad, ok, pónganse los guantes para ir al mercado, Sí. está perfecto, porque uno entra en contacto con muchas superficies. O una persona que dice, bueno, yo voy a ir al transporte público y me siento más seguro, usa esos guantes. Además, ¿por qué? Porque como esos guantes son gruesos, los guantes no son tan cómodos como esos que tienes en la mano. Claro, que son como una segunda piel son estos. Exacto. Entonces, como no son tan cómodos, evita algo y es que la gente se viva tocando tanto. Porque la falsa sensación de seguridad con el guante, como es tan cómodo, la gente se toca la cara, pasó por acá, se rascó, pam, pam, va por un lado, va por el otro, porque lo siente como parte propia. Claro, como que se ¿verdad? olvida que los tiene. Exacto. Entonces, y después hace algo y es que llega y los bota. No, pero yo me voy a levantar un momento y le voy a pasar estos guantes al doctor. No se los puedo tirar porque sería una falta de respeto, pero se los paso, doctor. ¿Cómo es la forma correcta, una vez tengo los guantes, de quitarme los guantes? Vemos cómo la gente se los quita así. Inclusive he visto que la gente se los quita casi con la boca. ¿Cómo si los uso, cómo los retiro de forma Lo que correcta? pasa es que estos guantes, insisto, no son para el uso de los ciudadanos. Yo los invitaría a que no usen estos guantes. Estos guantes se necesitan, es en las clínicas, en los hospitales, en los puestos de salud donde hoy escasean. Claro. Fuera de cámaras estábamos hablando justamente de cómo estamos ahorita con varios voluntarios y llegando a regiones muy apartadas del país donde no hay guantes. Sí, entonces, cuando yo a veces veo a la gente en la calle, obvio, todo el mundo tiene derecho a ir y comprar los guantes, eso es respetable, pero sí los invitaría a que reflexionemos si es necesario. Porque esto es un problema para quien los tiene, insisto, porque les genera falsa sensación de seguridad. Ahora, cuando nosotros los retiramos, esto no se retira ni con la boca, sino uno tiene que, ni tampoco tocando la piel. Mira lo que yo hago, ¿sí? O sea, lo hago de esta manera y miren cómo quedó. Quedó al revés. Al revés. ¿Verdad? Y directamente va yo podría hacer esto. a la Sigue la basura. calle y la manera de tirarlo a la basura es al revés. Ok. Y ya cuando tengo entonces, ¿cómo lo voy a coger? El siguiente, digamos, este ya se fue. ¿Cómo coges el siguiente? Entonces ya por dentro, ahí sí ya lo coges por dentro, porque ya esto se supone que es una piel que está limpia. Lo mismo al revés y así lo puedes tirar. Y luego, ¿qué viene? Lavado de las manos. ¿Sí? Perfecto. Pero como les digo, esto es preferible, si lo quieren hacer. ¿Saben a quién sí se lo recomiendo? ¿A quién? Por ejemplo, a las personas que tienen una discapacidad para la movilidad. Entonces utilizan silla de ruedas. Ok. Ahí sí. Claro. Ahí sí, porque con la silla de ruedas Está que en normalmente contacto permanentemente con muchas personas en superficies. silla de ruedas utilizan guantes para protegerse las manos. Entonces, pero obviamente son guantes que tienen desprotegidos los dedos. Entonces, mi invitación a las personas que usan silla de ruedas es usa el guante completo, largo y además ropa larga. Fíjense que yo no me he quitado la chaqueta. Siempre ropa larga para evitar el contacto de la piel con superficies. Perfecto. ¿Sí? Entonces hay guantes. O por ejemplo, la persona que tiene discapacidad visual, también le va a servir el guante. ¿Por qué? Porque la persona va con el bastón y cuando lo va a doblar hace esto. Claro. Lo manipuló. Entonces es mejor en ese caso Usar guantes. porque es un contacto. Pues imagínense la cantidad de superficie que alcanza a tocar una persona con las ruedas de la silla o con el bastón. Claro. Ahora, ¿qué hace una persona que utiliza las manos en funciones de orientación? ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual y hace esto con el dorso de la mano. Perfecto, no uses los guantes, pero ten claro que tocarte la cara con las manos es autoagredirte, Ok. porque es riesgoso. Entonces hay que evitar al máximo tocar la cara y hacer mucho énfasis en el lavado de manos, sobre todo ahí en el dorso. Muy bien. Hemos visto también cómo en muchas regiones del país, en Colombia puntualmente, se ha disparado también el famoso dengue. Pero la pregunta puntual es, frente a estos mitos del COVID-19, ¿la picadura de un zancudo podría también transmitirnos el virus del COVID-19? Bueno, los zancudos se consideran vectores para otro tipo de enfermedades. Ok. Por ejemplo, la malaria, el dengue, pero no
para coronavirus y particularmente para el COVID-19. No hay evidencia científica de eso. O sea, la manera como se transmite el virus es a partir de gotas, de goticas, de saliva o de fluidos nasales. Se ha encontrado, eso sí, COVID-19 en otro tipo de fluidos. Por ejemplo, en las deposiciones se pueden encontrar en la materia fecal, pero no se ha evidenciado que así se transmita. Entonces, menos aún por el tema de los zancudos. No es eso. Claro, sí hay que seguir teniendo mucha precaución con el tema de las picaduras, porque ahí vienen otro tipo de brotes infecciosos, como lo que estamos hablando. Ahí está el dengue, la malaria, el chikungunya. Eso es otro campo de la medicina de enfermedades infecciosas que también indiscutiblemente cobra vidas. Muy bien. También hemos visto cómo en diferentes puntos de distribución se agotó completamente el alcohol, el cloro o esos materiales, esos elementos de limpieza que son abrasivos, agresivos, y además el alcohol creo que es más requerido hoy en clínicas hospitales que en su misma casa. Eso, por ejemplo, la gente entonces se baña en alcohol, trapea con alcohol, con decol, se volvió como una cosa excesiva. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, hay algo que funciona muy bien en términos de limpiar las áreas comunes y limpiar la casa, y sí son las diluciones de hipoclorito. Pero hay múltiples formas para prepararla. De hecho, hay algunas, yo se los puedo compartir en redes sociales. En redes sociales normalmente hablo sobre estos temas, entonces los invito a que sigan las redes para que vean cómo se hacen esas diluciones. Porque dependiendo, por ejemplo, para lavar las verduras, se pueden asperjar con una solución, con una dilución de hipoclorito muy bien preparada. Porque quien no lo hace bien, termina intoxicándose. Total, claro. Recordemos que, como lo decía el alquimista Paracelso, el veneno lo hace la dosis. Entonces, todo puede ser veneno, todo dependiendo de la dosis. Entonces, el hipoclorito bien preparado en una dilución adecuada funciona fantástico para limpiar verduras y en otras diluciones para limpiar superficies. Que él no es deseable y que no tiene evidencia. Por ejemplo, que la gente llega a la casa y se hace aspersión por todo lado y empiezan a asperjar el aire. Esto puede resultar tóxico. Hacen aspersiones con amonio cuaternario, con una cantidad de soluciones que, insisto, mal preparadas, pueden ser muy agresivas. Por ejemplo, el hipoclorito tiene unos efectos de daño importante cuando se hace a dosis altas. Claro. Por eso hay que manipularlo con guantes, porque la concentración que viene es elevada. O sea, eso no viene para... El hipoclorito comercial no viene para usarlo inmediatamente para asperjar a una persona, ni para asperjar la comida. Entonces hay que tener cuidado en la manera en cómo se usan y se preparan estas diluciones. O sea, que atención que el mal uso de estos elementos básicamente nos pueden causar un daño a la salud bien importante. Otro tema que también preocupa mucho en estas cadenas falsas de WhatsApp frente a lo que pasa con el COVID-19 es la automedicación. Vemos cómo la gente está yendo a la droguería a pedir antibióticos, medicamentos, porque le dice el vecino, el amigo, la cadena de WhatsApp que a él le funcionó, que le quitó la gripa, que le quitó el COVID-19. La verdad es que eso está causando un daño gravísimo en la comunidad. Bueno, yo quiero pedirle un favor a la audiencia de Teleamiga, y es que ojalá anoten. En este momento les voy a decir dónde se encuentra la cura para el COVID-19. Entonces, por favor, anoten. Perdón, un momento. Lápiz, papel, todo el mundo. Vamos a tomar apunte de lo que nos va a contar ya el doctor Camilo frente a esto. ¿Dónde se está produciendo la cura para el COVID-19? ¿Dónde? Se produce en el cuerpo de cada persona. Cada individuo es el que genera los anticuerpos que logran inactivar el virus. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué la gente va a las clínicas? ¿Por qué termina en la unidad de cuidado intensivo? ¿Sabes para qué se hace todo eso? Los médicos lo que hacemos es darle soporte al cuerpo, apoyo para que tolere la infección y él mismo pueda desarrollar las defensas. Porque a esta fecha, mientras tú y yo grabamos el programa, no existe un antídoto, ni un antiviral, ni un medicamento que logre inactivar el virus. Existen pruebas, todas son experimentales, todas. Pero lo que hacen algunos medicamentos es modular la respuesta inflamatoria. Lo que hace la ventilación mecánica es darle un aguante al cuerpo para que el sistema inmune alcance a producir las defensas. Es tan exitosa la producción de esas defensas que por eso se hacen las terapias de plasma, que seguramente las han escuchado. Claro que sí. Que es un paciente se enfermó, se recuperó, quiere decir que sus defensas son exitosas. Entonces, ¿qué se hace? Un procedimiento de transferencia de plasma en el que esa persona que se pudo recuperar exitosamente y que generó anticuerpos, se le pasan a una persona que esté en un estado crítico.
¿Sí es claro? Sí. Entonces, estos medicamentos de los que tanto se habla, hidroxicloroquina, cloroquina, de la citromicina combinada, todo este tipo de medicamentos no sirven para prevenir y sí pueden generar riesgos en las personas que tengan COVID-19. Fíjense que voy a hacer la analogía a un estado gripal. Cuando uno tiene una gripa, los medicamentos que toma no son para inactivar el virus, por favor, eso recuerden. O sea, el acetaminofén, los antihistamínicos no inactivan el virus. Lo que hacen es que toleremos mejor el contagio y la infección, porque no todo el que se contagia se infecta. Muchas personas podemos habernos contagiado, se pueden haber contagiado y no haber manifestado la enfermedad. Pero quien manifiesta la enfermedad, lo que hacen todos estos medicamentos es darle tiempo para que produzca los anticuerpos. Y también hay que recordar, fíjate que la inmensa mayoría de las personas logran producir los anticuerpos rápido. Claro. Por eso, el 80% de los casos y más de COVID-19 son casos leves. Claro. Porque la gente pudo superarlo produciendo los anticuerpos. El rollo está en la gente que termina en la unidad de cuidado intensivo. Eso es otro asunto. Atención, pero yo para producir esos anticuerpos, pensaría yo, y me corrige el doctor, que debería tener mi salud y mi sistema perfectamente equilibrado. Entonces, atención, ¿cuáles deberían ser esos hábitos correctos para yo poder tener ese nivel de fuerza y de salud para soportar un eventual contagio y que mi cuerpo desarrolle anticuerpos? No sé, buena alimentación, dormir bien, ¿cuáles serían? Ahí acabas de mencionar dos súper importantes. Una alimentación balanceada, eso suena como frase de cajón. Sí. No. Hay que pensar, por ejemplo, en una comida que no tenga altos contenidos de grasas saturadas, ¿sí? Por ejemplo, no específicamente, yo no estoy hablando aquí no estoy diciendo dieta para COVID-19, no. Son dietas que generan un balance en el sistema inmune, sí. Que no sean ricas en grasas saturadas ni en fritos, por ejemplo. Eso ayuda a limitar la cantidad de sustancias inflamatorias que tenemos dentro del cuerpo. Porque a veces hay dietas, por ejemplo, las dietas que son muy cargadas de carnes rojas, le dan muchos sustratos inflamatorios al cuerpo, lo cual no es una buena situación. Asociado al ejercicio también, no dice, uy, pero ejercicio como en cuarentena. Bueno, ya hay posibilidad de salir con medidas responsables a la calle o en casa también hacer actividad física. Por ejemplo, las personas que son inmunosuprimidas, o sea, que tienen las defensas bajitas porque tienen una enfermedad autoinmune o porque toman medicamentos que les bajan las defensas, pues pueden hacer ejercicio en la casa y eso va a ayudar a mantener activo el sistema. Ahora, hay personas que se tienen que cuidar más porque son más susceptibles a que el virus se exprese de manera agresiva. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? Primero, personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo. Como un EPOC. Por ejemplo, o como las personas asmáticas, o como personas también que tengan enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, estas circunstancias hacen que posiblemente, obesidad también, hacen que el virus posiblemente se exprese de manera más agresiva. Porque el virus no se expresa, yo he reiterado eso en el programa y quiero que quede claro, no en todas las personas se expresa de la misma manera. A veces sale un caso, por ejemplo, en niños que se está viendo el síndrome de Kawasaki, que es una vasculitis, y dicen, mira, es que no, resulta que ahora el virus da esto, ya no da lo de antes. No, es que hay diferentes maneras de expresar, ¿sí? Y lo otro que también le quiero aclarar a la audiencia es que, como esta es una enfermedad nueva, muchos datos son provisionales. Y lo que hoy parece una cosa, en unas semanas puede ser diferente. Y no quiere decir que entonces el conocimiento no sirve para nada, no. Debemos recordar es que la ciencia es dinámica, la ciencia es cambiante, no es un dogma y se va modificando de acuerdo a la experiencia. Lo que no se ha modificado y que es claro y contundente que funciona, insistimos, esto y la higiene personal. Está muy bien. Y por supuesto, este distanciamiento social. Vamos a la pausa, Doc, si le parece, ¿cierto? Sí, sí. Y al regreso, un mito que la verdad ha sorprendido, que mucha gente lo ha tomado y lo ha adoptado porque les favorece, parece. El consumir más alcohol, bebidas alcohólicas, previene el COVID-19. ¿Usted qué cree eso? Atención, a la vuelta nos lo responde el doctor Prieto. Ya venimos. Bien, amigos, estamos de vuelta en Salud para Todos. Y antes de la pausa les contaba un mito que también ha circulado de forma irresponsable en redes sociales, y es que el consumo o el mayor consumo de alcohol, bebidas alcohólicas, podría detener
o hacer una barrera frente al contagio del COVID-19. Doctor Prieto, por Dios, ¿esto es un mito? ¿Es verdad? ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces pensemos en lo siguiente. Vamos al tema de las analogías. Sí. Hace un ratico hablábamos que el hipoclorito, cuando uno limpia superficies, funciona a adecuadas soluciones. Pero no quiere decir que si yo me tomo el hipoclorito, entonces quede libre del virus, porque una persona que tome el hipoclorito se muere. Claro. Por toxicidad por cloro. Eso Sí. dejémoslo clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? El alcohol tiene dos problemas. El primero es que no funciona, es mentira, que por tener ciertos niveles en sangre de etanol, el virus no va a ser exitoso. Porque ya dijimos que el virus es exitoso por las vías respiratorias. Sí, señor. ¿Sí? Y tiene otro problema. Fíjate que en la fisiología de la embriaguez, el primer punto donde se modifica la corteza cerebral es en la zona frontal, en el área prefrontal. Y se produce algo que se llama el periodo de elación, un periodo de desinhibición. Entonces, por eso la gente se vuelve como más chévere y baila y habla con todo el mundo y y se vuelve más extrovertido. Claro. Y esa desinhibición de la región frontal hace que volvamos al tema de las falsas sensaciones de seguridad. Claro. Cuando la gente toma más traguito, ¿no es cierto? Entonces entra en contacto con más cosas. Se reduce esa distancia social. Total. Pero es más grave cuando siguen subiendo los niveles y ya no es solo la zona frontal, sino llega a los lóbulos temporales, que son los lóbulos de la emoción, del afecto. Ay, ay, ay. Entonces, cuando la gente ya tiene sus traguitos encima, ya encuentra a los mejores amigos, todo el mundo es el amor de la vida, todo el mundo le dice que lo quiere mucho y se empieza a aproximar, besos van, besos vienen, y ahí sí esto es un disparador de contagio. Entonces, si ustedes recuerdan, en las primeras semanas de la cuarentena, el consumo de alcohol estaba restringido. La Sí. compra del alcohol, hasta un vinito. No podía comprar solo una botella de vino nomás. Por persona. ¿Por qué razón? Porque esto puede inducir el aumento del contacto social y de tal suerte el aumento de los Claro. contagios. Muy bien. Otro tema que ha sido también recurrente en las falsas cadenas en las redes sociales es el consumo de cigarrillo o tabaco. Mucha gente dice, no, que leyó que salió una investigación importantísima en el cual, como yo consumo o fumo, el virus COVID-19 nunca me va a tocar porque el cigarrillo es el mejor escudo para el COVID-19, por Dios. Bueno, entonces, ahora que hablábamos de esas enfermedades, de las comorbilidades que hacían que el Sí, virus sí. se expresaba más fuerte, yo mencioné por ahí, y tú lo dijiste, POC, dijiste sí, enfermedades respiratorias. Consideremos el consumo del cigarrillo primero como una adicción que se vincula al deterioro del tejido pulmonar y al del tejido respiratorio. Entonces, eso hace que sea un terreno fértil para la expresión del virus. Lo que ocurre es que esas cadenas normalmente se vuelven muy exitosas porque mezclan pedacitos de verdad con gran humo de mentir. Ok. Entonces, ¿dónde está el pedacito de verdad? Sí hay estudios que hablan de la nicotina, especialmente de la nicotina, no del consumo de cigarrillo, como un agente que puede modular la respuesta inflamatoria exagerada que produce el COVID-19. Pero esto es en modelos experimentales y solo en casos de severidad. En una circunstancia fisiopatológica que tiene el COVID-19 que se llama tormenta de citoquinas. Eso que acabo de decir con ese nombre tan raro, Sí, rarísimo. se produce en las unidades de cuidado intensivo. Entonces no es que el consumo de chicles de nicotina ni fumar cigarrillo vaya ni a prevenir la enfermedad, ni vaya a hacer que el virus se inactive, sino ese consumo del cigarrillo hace incluso más susceptibles a las personas de tener complicaciones. Perfecto, muy bien. También queremos hablar ahora, aprovechando esta visita importante del doctor Camilo Prieto, médico de la Universidad Javeriana, también especialista en cirugía plástica y también con especialización en derechos humanos y resolución de conflictos, y también estudió filosofía. Es, por ejemplo, frente a los síntomas. También se especula mucho los síntomas, ¿no? Que usted amaneció como resfriado, ya tiene COVID-19. Usted tosió esta mañana porque se le fue el agua por el camino viejo, también tiene COVID-19. Que usted, o sea, hemos tenido una cantidad de información. Realmente, ¿qué síntomas deberían alarmarme o que yo preste atención para poder llamar a un servicio de salud frente a que podría tener un contagio? Bueno, entonces separemos en grupos de pacientes. Ok. Hay unos pacientes que llaman asintomáticos y son aquellos que han tenido contacto con el virus, se han contagiado, pero no desarrollan la enfermedad, o sea, no hay síntomas. No hay síntomas. ¿Qué porcentaje de la población le pasa eso? Nadie lo puede saber. Hay gente que dice el 80, no sé qué. Nadie lo puede saber, esos asintomáticos, porque tendríamos que hacer millones de pruebas, Claro, millones, para saber cuántos asintomáticos reales hay que nunca desarrollaron la enfermedad. Ahora, sí es cierto que hay un periodo
que el paciente está asintomático y después desarrolla la enfermedad, que se llama periodo de incubación. ¿Sí? Entonces hay gente que es como si durara eternamente en ese periodo de incubación, nunca desarrolló la enfermedad. Okay. Pero lo que pasa con otros pacientes, seguramente con un porcentaje importante, es que se desarrolla la enfermedad, se expresa la enfermedad. Entonces, dentro de esos pacientes que desarrollan la enfermedad, que ya serían los pacientes sintomáticos, el 80% cursa como una condición leve, o sea, como una gripa fuerte. El otro 20% tiene una condición que es ya severa o crítica. Ok. Hay un reducido porcentaje, menos del 5%, estoy hablando de la estadística mundial, en Colombia es menos del 2%, afortunadamente, a hoy, aunque la cifra va subiendo, termina en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, dependiendo de cada grupo de pacientes, ya sea un caso leve, un caso severo o un caso crítico, los síntomas son distintos. Pero hablemos, para no enredar tanto la conversación, de ese caso leve que es el más frecuente. Hay una triada que es la más usual, no quiere decir que sea la única, pero sí son 3 síntomas claves. Esa sensación de debilidad, malestar general, combinada con tos seca y con fiebre. Definamos fiebre como una temperatura superior a 37.5 grados tomada en la axila. ¿Superior a? 37.5 grados. Cuando pasa de eso, O sea, hay que ponerle fiebre no atención. es me siento como con calor, no. Tienes que tener la medida 37.5, que no se da fácilmente y asociada al malestar general y a la tos seca. Fíjense que eso podría ser una gripa cualquiera. Claro. Entonces es un poco inespecífico. Ahora, en la medida en que se van cumpliendo esos criterios, ya un médico toma la decisión si pide la prueba o no. Esa temperatura, por ejemplo, durante el día podría ser oscilante. Si me la tomo en la mañana tengo 37.5, luego a las 11 baja a 36, luego sube. También es de alarma. Ahí ya, mira, eso quiere decir que no es una fiebre que no se pueda controlar. Okay. Fiebre que no se puede controlar es que, por ejemplo, te lo tomas y tienes 37.6, dices, uy, y por la tarde ya vas en 38, 38.5, 39, 39.5 y permanentemente varios días, dices, ahí sí es para preocuparse. Entonces ahí sí ya la persona debe consultar, debe tener una consulta médica. Y hay otro síntoma que es muy preocupante. ¿Cuál? Que normalmente termina expresando incluso la enfermedad después de una manera muy fuerte, y es la dificultad para respirar. Para respirar. Imagínate que hay un grupo de pacientes que desarrollan neumonía silenciosa. Entonces la gente simplemente puede que ni le dé fiebre, puede que ni le dé todo lo otro que estamos hablando y empieces con una dificultad para respirar, eso se llama disnea. Empieza con dificultad para respirar o que antes podía subir unas escaleras y ahora ya no lo puede hacer con facilidad. Y a los 2 días resulta que esa persona terminó hospitalizada y después en un cuidado intensivo. ¿Qué ocurre? Que le dio una neumonía silenciosa. Entonces, vamos que resumiendo la idea, hay que pararle muchas bolas a la tos seca, a la fiebre, al malestar general y a la dificultad respiratoria. Esos 3 primeros cuando se combinan y a la dificultad respiratoria cuando aparece y nunca lo has experimentado en tu vida, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Como se dan cuenta, son muchos de los puntos que debemos tener siempre en cuenta para poder estar tranquilos en familia, en el trabajo frente al COVID-19 y hoy los invitamos de verdad a que seamos responsables y paremos esa cantidad de cadenas, difusión de cadenas que básicamente lo que hacen es desinformar, preocupar y causar terror en la población y los invitamos que siempre que tengan dudas, quieran informarse puntualmente frente a lo que pasa hoy con el tema de esta pandemia, que consulten páginas oficiales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud y también, por supuesto, pueden consultar las redes sociales del doctor Camilo Prieto. ¿Cuáles son? @Camilo Prieto Val de Valderrama, aquí encuentran @Camilo Prieto Val en Facebook, en Twitter, en Instagram, es la misma, entonces va a ser, además tiene un chulito azul, ya saben que ahí estoy yo y con mucho gusto estaré pendiente para aclarar sus dudas porque sí, realmente en torno a esto hay muchísima desinformación y sí quiero darle un mensaje a la audiencia y es que pensemos en que el éxito de controlar la pandemia no radica en una molécula, no radica en medidas farmacológicas, sino en decisiones comportamentales, como son justamente el autocuidado y el respeto por el otro. En el año 2020 lo que hemos aprendido los médicos es que la salud pública ya se extiende de las fronteras de los médicos y de las enfermeras y cada uno de los ciudadanos puede ser un agente sanitario que le salve la vida a su familia y a sus amigos. Perfecto, eso me gustó.
yo cuidarme, básicamente expreso y muestro el respeto por el otro. Es fundamental en medio de esta pandemia. Pues queremos agradecer de forma muy especial al doctor Camilo Prieto por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender y lo más importante, a educarnos frente a lo que pasa hoy y esa cantidad de mitos que estamos creyendo que simplemente están causando daño y terror en la población y nos están desinformando y posiblemente nos ayuden a que nos contagiemos más rápido. Doctor Camilo, bienvenido siempre a Salud para Todos. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que la pandemia no se confronta con pánico, sino con información y con responsabilidad. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hoy en Salud para Todos. Yo me despido y los dejo en compañía de toda la programación de Teleamiga. Hasta pronto.